Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Bueno, ver el jardín requiere tener una capacidad contemplativa, darse el tiempo, contemplar, algo escaso en nuestros días. La acción predomina sobre la contemplación. ¿Y qué tal si alguien nos invitara a visitar y entrar adentro de nuestra alma? ¿Podemos filmar nuestra alma? ¿Podemos mirarla? Parece que ese es el desafío que nos trae David Erameik esta tarde con películas que son de alguna manera un intento, una búsqueda de un vislumbre de esa alma escurridiza. La palabra alma, por lo demás, ha ido perdiendo la fuerza que tuvo alguna vez. A veces se hablaba del alma de la vida y el alma del mundo. El tema de hoy, con nuestro cinépata, cinéfilo, profesor de cine y cineasta él mismo, es el alma filmada. David, qué bueno tenerte aquí en el jardín. ¿Es tu alma o eres tú que está en el jardín aquí frente a mí? Yo soy mi alma y mi alma quisiera ser yo, y no estamos muy de acuerdo, pero estamos en contra, pero sí, pero no. Ya, tienen conversaciones, discusiones, a veces se encuentran, a veces se pelean. Bueno, el alma es intensa por lo demás, ¿eh? Sí, y además tenemos que negarla para que pueda ser. Y si afirmamos demasiado en nombre de eso... So deep. Claro, desde luego, entonces, desde luego. La cosa es cómo eso se transmite al cine. Y me recordé de una frase que puede que me equivoque, que me pareció escuchársela al cardenal Silva Enrique, que decía, si el alma no se puede filmar, eso no sería arte, sino que sería biógrafo. Es decir, el cine necesita alma, el arte necesita alma. Y finalmente, uno podría decir que la gracia de la estética, o sea, la función de la estética es justamente pintar, filmar, poetizar esa alma. Nuestra propia alma que está conectada por lo demás al alma del mundo. El recorrido que tú nos propones, David, es fascinante. Las películas que vamos a revisar juntos a propósito de este bellísimo tema que es justamente el alma filmada. La primera película es una película de un título tremendo, Un asunto de vida o muerte, de Michael Powell y Emeric Pressburger, una película de 1946, o sea, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos un poco la trama, la historia y qué tiene que ver el alma en esta película de guerra, por decirlo así, o en la guerra. Bueno, en la guerra sabemos que fue el momento más difícil de Occidente, del planeta, diría yo, para verse a sí mismo, reconocerse y sobrevivir, especialmente para poder contar ese cuento. Los cineastas británicos, Powell y Pressburger, él era austríaco, creo, el segundo, hicieron una serie de películas sumamente hermosas, que gozan de muy buena salud hasta el día de hoy, francamente, sobre el tema de la trascendencia, de aquello que existe más allá del mundo físico y que explica el arte. En esta película, el protagonista, David Niven, los mayores se recordarán de este caballero protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Este caballero británico de bigotito y muy atildado, es un piloto británico que está yendo a estrellarse
porque su avión está en llamas. Y da la alarma y una operadora de radio lo escucha y es una operadora norteamericana, ¿no? Entonces, claro, mientras se hablan sin verse, nosotros los espectadores los estamos viendo, se permiten ironías sobre la forma de hablar de los británicos y de los norteamericanos, mientras el avión va en picada cayendo. Y obviamente el personaje ya no tiene esperanzas de sobrevivir a este accidente, ¿no? Entonces le encomienda a ella que por favor diga a su madre que la recordó hasta el último momento, etcétera, etcétera. O sea, la cuestión de muerte. Pero así comienza la película. Puede comenzar la película con un protagonista que está muriendo. Es difícil. Claro que sí. Oye, pero interesantísimo. O sea, algo va a ocurrir acá. Evidentemente que va a abrir lo que sigue la película, pero no se puede contar porque sería espolearla, como se suele decir hoy, ¿no? A ver, pero ¿de qué manera el alma entra en la película? ¿Cómo aparece aquí el alma, David? Porque ocurre que al final de la película no sabemos si lo que hemos visto son los cuerpos físicos o las almas que están en un más allá, que se parece mucho al más acá, y que están dialogando. Y que están generando una nueva armonía, una nueva relación de posibilidad, de esperanza para el mundo. Y la verdad es que uno podría interpretar como que estos dos personajes murieron y se encontraron en el más allá, porque las posibilidades que se encuentran en el más acá resultan ligeramente absurdas. Sin embargo, algo debe tener esta película que, en primer lugar, la encontré el domingo en la feria, cuando iba a comprar las verduras, vendían la película. Segundo, el año pasado, el Oscar a la mejor película de animación se la dieron a Soul, que es una película directamente inspirada en esta. Soul es alma en inglés, ¿no? Y que está directamente inspirada, de hecho cita escenas completas de esta película, ¿no? Y uno dice, ¿qué diablos tendrá esto que casi 80 años después estamos todavía citándolo? Eso es arte. Eso es permanencia, eso es trascendencia. La historia es muy bella, pero claro, podría resultar burda, ¿no es cierto? Ver a dos almas conversando. ¿Cómo se hace para que no sea burdo? ¿Cuál es el estilo de la película? ¿Cómo es tratado el tema para que no sea una película ridícula o burda, digamos? Ahí está la magia de la cosa. Ahí está la diferencia que hace un cineasta con mucho oficio y buen trabajo y otro que tiene realmente talento. Una vez estaba yo en el Festival de Venecia y un periodista me dice, oye, ¿quieres que te presente a Michael Powell? Y yo dije, ¿quién es? Powell. Se produjo alrededor mío, ¿no? Y todos me miraron así, bueno, él viene de Sudamérica, ¿no? Y Michael Powell, el realizador de esta película, estaba a 3 pasos míos. Y yo no lo conocí porque no sabía quién era. Después de eso que me di cuenta que había metido las patas, me puse a ver todas sus películas. Les recomiendo algo, señores cinéfilos. Ya, vean, por favor, estamos anotando, tenemos papel y lápiz. A ver, ¿qué nos va a recomendar ver de Michael Powell? Hace poco en el Normandí se dio El ladrón de Bagdad, que es una maravilla, una maravilla, una maravilla. Afortunadamente había muchos niños en el cine que disfrutaron como si no hubieran visto jamás una película antes. Las zapatillas rojas para los melómanos, para la gente que le gusta el ballet, para la gente de colmillo fino, las zapatillas rojas. Y para los que les gusta el terror, el Peeping Tom, famosa de los años 60, que es una de las últimas películas de Powell, que es un verdadero descenso al horror, pero al horror de la cámara. ¿Cómo? No les digo nada porque siempre les adelanto el cuento. No, hay que ir a verla. Oye, David, si podríamos decir, son distintos registros, distintos géneros, ¿qué es lo que une todas estas películas de Powell? ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Cuál es la poética de Powell? Lo lírico. O sea, son historias totalmente desaforadas.
Son historias que son altamente improbables, pero que por alguna razón poética resultan perfectamente plausibles en pantalla y uno siente que está viendo algo que es ficticio, pero es maravilloso, justamente por eso. Los cuentos de Offenbach, hecha en ballet por Powell, es también otra película maravillosa en la cual todo es artificio, manifiestamente. Uno ve los telones pintados, de hecho, la bailarina baja una escalera que está toda pintada en el pavimento y es un prodigio. Y uno ve esa escalera tridimensional, pero los ojos dicen, pero está pintado en el suelo. Estoy conversando con David Beramey, que estamos haciendo un recorrido por películas que hayan podido filmar el alma. La primera película de esta antología es Un asunto de vida o muerte de Michael Powell y Emerick Pressburger. Escuchemos brevemente en mi tocadisco ochentero un pedacito de la música de esta preciosa película. A saltar casi 10 años, de 1946 a 1955, La palabra de Carl Dreyer. El título es potente, La palabra. ¿Cuál es la historia? Háblanos un poco del director, otro director que filmó El alma, pero de una manera distinta al del anterior. Una vez un sacerdote muy inteligente y culto me dijo, cuando vi La pasión de Juana de Arco, de Dreyer, creí todo, todo, todo. Y no me di cuenta que durante 1 hora y media estuve viendo una película completamente muda, sin música, sin sonido, sin nada. Y me la lloré completa. Eso está indicando un nivel de intensidad de uno de los más grandes artistas que ha tenido el cine, Carl Theodor Dreyer, un danés, hijo adoptivo de un pastor luterano, que una vez que lo crió le dijo, hijo, te tengo que confesar la verdad, nosotros te adoptamos y hemos gastado tanto en ti, le mostraron la lista de los gastos hechos en la educación, queremos que nos devuelvas el dinero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Él, junto con esto, hizo también Vampire, que es una de las grandes... Otra película que también uno encuentra en todas partes. La última vez la vi en una vitrina en la Estación Central. Una película de vampiros donde aparece la primera vampiresa del cine. Y no es una vampiresa como esas chicas atractivas que uno le dice, destrózame negra. No, 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 no. Una vampira realmente de pesadilla. Y La palabra probablemente sea su película mayor. Fue escrita, es una obra de teatro de Carl Munch, que fue un dramaturgo danés, mártir de los nazis. Los nazis lo hicieron picadillo en el campo de concentración, no me acuerdo cuál. Y en esta obra, extraordinariamente bien filmado, uno no se da ni cuenta que es una obra de teatro, y de hecho la cámara sale muy poco de adentro de la habitación principal, pero uno no lo siente porque cada imagen está dando cuenta de aquello que muestra y de aquello que al mismo tiempo sugiere, pero no se explicita, que es justamente este entramado de almas que mantienen junta esta familia compuesta por un padre viudo y sus 3 hijos, uno de los cuales está casado con la única mujer principal de esta película, que ella muere por dar a luz un hijo. Y claro, comprenderán ustedes de que esto desata el drama, porque una vida sin mujeres no es por ser fácilmente feminista, pero se vuelve una existencia muy árida, ¿no? Y la relación de este padre que tiene serios problemas religiosos, porque sabemos, los protestantes tienen muchas
sectas, y él está en conflicto con varios de su comunidad justamente por sus posiciones con respecto a ciertos dogmas. Pero otro de los hijos está enfermo, psíquico, tiene un problema delirante y se cree Cristo. Y anda predicando la palabra siempre con esta cuestión obsesiva religiosa. Y el tercero de los hijos quiere casarse con una chica que es de otra secta y el padre no lo admite. ¿Se fijan? Todo esto tensado por un asunto religioso. Y viene la muerte. Y esto, claro, produce el derrumbe de todas estas murallas y estas construcciones ideológicas hechas alrededor de la palabra. Pero es una película... La palabra solucione todo. Pero es una película de amor y de muerte, o de muerte y de amor, ¿no es así? Sí, porque justamente la muerte se transforma en amor. No les voy a decir cómo, porque si no, no van a ver la película. Pero puedo decir, una vez me acuerdo, una de esas alumnas jóvenes así, ¿no? Que no quería estar mucho en mi clase porque profesor, usted muestra muchas escenas en blanco y negro. Un día entró por casualidad en la sala donde se estaba proyectando esta película para el resto de los alumnos y dijo, ay, me equivoqué, apuesto que debe estar Veramex por ahí, porque esto es en blanco y negro. Cuando se encendieron las luces, esta chica estaba clavada en la butaca y le caían las lágrimas. Y me dijo, profesor, perdón, nunca más diré las estupideces que estuve diciendo todo este tiempo. David Benamex mostrándonos películas donde hay directores que han intentado filmar el alma, que es más difícil que eso, pero que es más apasionante. Y esta película es La palabra de Carl Dreyer, una película de 1955. Y aquí, de nuevo, nos saltamos 10 años, pero ahora vamos a una película de 1967. Un hombre de dos reinos, de Fred Zinnemann. Y aquí aparece un personaje fascinante, el Tomás Moro, un personaje fascinante de la historia religiosa de todos los tiempos. Bueno, fue un mártir, un intelectual brillante, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco la película, David. La película está basada en una obra de teatro de Robert Bolt, que también hizo la adaptación cinematográfica, autor también de Lores de Arabia, y fue una obra con muchísimo éxito, porque hablaba de este momento difícil, que es la separación de Inglaterra. El Brexit inglés, el primero, fue religioso, lo sabemos, cuando Enrique VIII decidió separarse de la Iglesia de Roma para poderse divorciar de Catalina de Aragón, tía del emperador Carlos V, que era el hombre más poderoso de Europa en aquella época, e hija de los reyes católicos. Entonces, este divorcio estaba motivado por el hecho de que ella le había dado solo una hija y él quería un hijo varón, como se usaba, para que heredara el trono. Y con ese pretexto buscó el divorcio y tocó la mala suerte para él que el Lord Chancellor, o sea, el primer ministro, llamaríamos hoy, de aquel entonces, era el más notable intelectual renacentista que dio Inglaterra, que fue Tomás Moro. Hombre de gran formación filosófica, refinadísimo, y con una conciencia a prueba de cualquier cosa. Por lo tanto, era un hombre honesto al cual Enrique VIII le pasó la administración total del reino mientras él preparaba cómo alargar los barcos para crear la primera flotilla británica que van a ser después la causa del imperialismo británico en el reinado de su hija, Isabel I. David, esta película ganó 6 Óscares. Se ve que es una película que tuvo un éxito estruendoso. Pero ¿dónde está el alma aquí? ¿Cómo aparece el alma en esta película? Justamente en la actitud que toma Tomás Moro frente a su poderoso señor, al cual ha servido con fidelidad Enrique VIII, y le dice: Majestad, yo no puedo apoyar el divorcio, porque usted es el marido legítimo de la reina. No, pero a mí me conviene casarme, tienes que conseguirme el divorcio del Papa. El Papa nunca le va a dar el divorcio. Y conscientemente Tomás Moro opta por el martirio.
Entonces, esta segunda parte, uno dice, Dios mío, ¿desde qué altura tuvo que caer este hombre para que finalmente Enrique VIII, igual, lo hizo decapitar, se divorciara, se casara con Ana Bolena y después, dándose cuenta que no podía pedir otro divorcio, a Ana Bolena, que tampoco le dio el hijo que quería, sino que a Isabel I, la mandó decapitar a su vez. Por lo tanto, toda esa construcción se basa sobre la cabeza de Tomás Moro, extraordinariamente bien interpretado por Paul Scofield, uno de los más grandes actores británicos del siglo pasado. Estamos haciendo un recorrido por películas que hayan logrado filmar el alma. Estamos con David Meramec, cinéfilo, cinépata, aquí en Desde el Jardín. Aquí voy a hacer un quiebre, un salto también en el tiempo, casi 20 años, 1990, y me voy a ir al oriente. Me voy a internar en el mundo oriental y en mi tocadisco ochentero vamos a escuchar una música que tiene que ver con un genio del cine. Hemos hablado varias veces aquí de él. Siempre de alguna manera se vuelve al cine de Akira Kurosawa, particularmente esta película Sueños. Son 8 episodios, desde la infancia hasta la muerte, de este gran cineasta. A ver, yo sé, aquí tú afirmas, en lo que tengo aquí dice que es una película, es irregular pero muy atractivo. Tremendo decir eso del gran maestro Kurosawa. A ver, un juicio primero sobre la película Sueños y colocarla en el contexto de la obra de Kurosawa, David. Claro, esto ya está, es la penúltima película de Kurosawa, por lo tanto tenía un cierto aspecto de testamento fílmico, ¿no? Y es por eso que también es manifiestamente autobiográfica. Varios de los episodios que ahí se cuentan tienen que ver con sus vivencias desde niño, un niño educado refinadamente en la tradición de una familia de abolengos, digamos, una familia que descendía de samurái y que por lo tanto requería de que todos tuvieran una formación no solo humanista, sino que también estética de un cierto nivel y espiritual. En el primer cuento, que es realmente maravilloso, el niño tiene que enfrentarse a la primera prohibición, ¿no? Y eso es muy universal, muy universal. Si no, échele una leída al Génesis, ahora que estamos en Semana Santa, esas cosas se pueden hacer y queda bien, da buen tono. Y esta prohibición que el niño transgrede, por supuesto, va a tener un costo. Y el costo tiene que ver con el dolor de la vida. No sé si les suena, pero esto es japonés puro. Pero no sé si tenemos muchas cosas en común. Y así el arco de los relatos van pasando por las distintas edades y por los distintos acontecimientos que afectaron también la vida de Akira Kurosawa, ¿no? Hay un episodio muy hermoso también sobre el regreso de los soldados desde la guerra, ¿no? Y cómo este regreso trae consigo el peso de una memoria de culpabilidades y de convivencias con la dictadura que terminó tan dramáticamente en el caso japonés. Y finalmente el enfrentamiento sobre ya próximo a la muerte, que tiene el episodio que contiene el más bello funeral que yo he visto en toda la historia del cine. Por lo tanto, vale la pena hacer ese recorrido. Entre medio, en un episodio, actúa Martin Scorsese haciendo de Van Gogh, ¿no? Y es un episodio muy hermoso, muy atractivo de ver visualmente. Uno podría decir que toda la película... ¿Ah? Uno podría decir que todas las películas de Kurosawa, está el alma en todas partes. El alma campea las películas de Kurosawa, ¿no?
Sí, y curiosamente era un hombre al cual le costaba mencionar la palabra trascendencia, la palabra alma y la palabra Dios. Ujú. Decía, yo sobreviví a la bomba atómica. Es difícil hablar de eso después de esa experiencia. Alguien pareció a esa frase que dijo no se puede escribir poesía después del Holocausto, creo que lo dijo, no estoy seguro si lo dijo Paul Celan o no, estoy con David Eramex y en los últimos minutos la última película de esta hermosa antología, de este recorrido de cine que ha filmado Alma, es un documental extraordinario que tenemos que recomendarle a todos los que nos están viendo, escuchando, del gran Wim Wenders, a quien tuve la suerte de entrevistar hace años atrás en un programa que se llama Caja Negra en Canal 13, una entrevista larga que le hice en la ciudad de Los Ángeles. No alcanzamos a hablar, obviamente, que este documental, La sal de la tierra. A mí me encanta Wim Wenders como documentalista. Me parece, David, no sé si me equivoco o no, que, que Wim Wenders hizo buen cine de ficción, por decirlo así, Paris, Texas. Después como que se barroquizó un poco, pero los documentales vuelve a ser un gran director. Buena Vista Social Club, el Pina Bausch y La sal de la tierra. Ahora expláyate en estos últimos minutos sobre este hermoso documental, sobre tal vez el más grande o uno de los más grandes fotógrafos contemporáneos, Sebastián Salgado. Sebastião Salgado es un brasilero, ya debe tener cerca de 80 años, que en una parte de su vida tenía una estupenda formación como arquitecto, qué sé yo, decide abandonarlo todo y dedicarse a la fotografía y se transforma en su propio maestro, basado en la directa y pura experiencia y en afinar el ojo a la observación estética de la realidad. Y subrayo, la observación estética, vale decir, no una observación documental o objetiva, sino buscar en el mundo la belleza, la textura de la vida y del mundo. ¿Mm? Pero esto que le condujo a una primera etapa maravillosa, véase su libro Génesis, que es un prodigio de hermosura, lo lleva a descubrir también la condición humana y los aspectos menos, a sentirse de lo menos orgulloso de pertenecer a la especie humana, y termina finalmente en la masacre de Ruanda, espantosa, que conduce a Salgado a una fuerte crisis espiritual. Siente que se ha vaciado en lo que ha mostrado y que ya no hay posibilidad alguna de belleza estética frente al horror de lo que ahí pudo observar, ¿no? Entonces decide no seguir fotografiando y su mujer, su compañera de toda la vida, para animarlo, lo lleva de vuelta a unas tierras que había heredado de su familia, que estaban completamente erosionadas, ¿no? Por causa de la tala indiscriminada y por lo tanto la muerte de la tierra. Y buscando por aquí, buscando por allá, en forma muy doméstica, no es que viene como un gran proyecto, sí, asesorado por grandes técnicos de todo el mundo, sino simplemente en el hacer, mete las manos en la tierra y la vuelve a hacer germinar, la vuelve a fertilizar y crea finalmente una fundación, la Fundación Tierra, que es la que está detrás del proyecto Amazonas, que es su última gran exposición mundial de Salgado. Me tocó verla el año pasado en Roma. Y fue capaz de repoblar esa tierra yerma de árboles y de plantas, y actualmente eso produce un modelo a replicar en distintas partes del mundo, en distintas partes del mundo donde este fenómeno se produjo, vale decir, la muerte y finalmente la resurrección. Bueno, aquí el alma, claramente el alma es la resurrección de la tierra, ¿no? Es la tierra que vuelve a vivir,
Me recuerda a un viejo libro del gran escritor francés Jean Genot, una fábula pequeñita que se llama Un hombre que plantaba árboles, que hizo un milagro parecido, pero en un lugar distinto del planeta, en los Alpes franceses o los Alpes suizos, me parece que era. Querido David, te quiero agradecer este recorrido interesantísimo y emocionante de un cine que intentó buscar o filmar el alma. Son películas que recordemos Los sueños de Kurosawa, recordemos también La sal de la tierra de Wim Wenders, que acabamos de ver, Un hombre de dos reinos de Fred Zimmerman, película ganadora de varios Óscares, La palabra, una película intensa, con atisbos teológicos, religiosos y místicos, hasta delirios místicos, de Carl Dreyer, y Un asunto de vida o muerte de Michael Powell, de un hombre que está cayendo en un avión y comienza a hablar con una telefonista en el momento antes de morirse, pero ahí no acaba la película. Muchas gracias, David, por este recorrido. Esperamos tenerte pronto en el jardín proyectando películas para el alma. Buena Semana Santa. Buena, perfecta la selección para Semana Santa. De todas maneras, nosotros nos despedimos. Les recordamos que nos acompaña Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y llevando la cultura a la empresa, y Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos con los profesores de Chile aquí en Desde el Jardín. Nos encontramos nuevamente mañana a la misma hora, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por acompañarnos. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad.